Capítulo 24. El banquete fatídico como una espina clavada en el corazón. Su Majestad, debo agradecerle de nuevo que haya organizado una velada tan maravillosa. Mia se encontraba en plena forma. La plenitud de su estómago se reflejaba en su disposición a luchar. Era el momento de subir al ring, y no podía estar más preparada para dar un golpe de efecto. Además, tenía a su lado a sus fieles ayudantes Ludwig y Anne. En caso de necesidad, Granie probablemente también se pondría de su lado. Y además contaba con su baza Tatiana. Incluso la reina consorte y su hijo pequeño la apreciaban después de ver la ferocidad sin reservas con la que atacaba su comida. Tengo esto totalmente en la bolsa. No hay forma de que pierda. Se sentía como un gran general que hubiera rodeado una fuerza de 10.000 con 100.000. A unos momentos de aniquilar completamente al enemigo, miró a Yual con la confianza de alguien convencido de que la victoria era suya. Eres demasiado amable, dijo Yual. Esto es lo mínimo que podemos hacer para mostrar nuestro agradecimiento por tu generosidad al visitarnos personalmente durante el Festival de la Cosecha de Gracias. Mia sonrió al siempre humilde rey. Y usted es demasiado humilde. Tearmon y Perugin comparten un vínculo, al igual que la princesa Ranie y yo. Yo también le debo mucho a la princesa Erschia. Nunca hubo duda de que asistiría. Solo espero que mi visita refuerce aún más la confianza mutua que ya disfrutamos. La princesa deslizó un poco de diplomacia en su charla, enfatizando las relaciones amistosas que las dos naciones han compartido hasta ahora. También sirvió para disuadir al rey de trabajar con Sayuak. Más bien, eso era lo que esperaba que hiciera su declaración. Confianza mutua, dices. Confianza mutua, en efecto, el rey, sin embargo, hizo una mueca. Su expresión molestó a Mia, pero no podía permitirse el lujo de detenerse ahora. Sí, es la base de nuestras relaciones amistosas. Sin embargo, debo confesar que últimamente he escuchado algunos rumores desagradables que me han dejado muy preocupada. Al parecer, se habla de aumentar el precio del trigo que se vende a Tearmon en respuesta a una hambruna. ¿La hay? ¡Qué curioso! No tengo la menor idea de eso. He oído hablar de una hambruna, pero ¿no es cierto que nadie puede saber con certeza si se avecina una hambruna?, preguntó Yual con una expresión de sorpresa patentemente artificial. Vayamos al grano, Majestad. Fingir ignorancia no nos beneficia a ninguno de los dos. Seguro que Perugin ya se ha dado cuenta de las señales, ¿me equivoco? Las cosechas de trigo han disminuido desde el año pasado. Es cierto que en este momento existe la oportunidad de subir los precios y obtener un buen beneficio, pero la gente pasará hambre como resultado. No puedo decir con certeza dónde se originó esta idea, pero si es de ese tipo Sayuak, debo advertirle que es. Estaba a punto de decir no es de fiar, porque en realidad es un completo blandengue de corazón, pero el rey la cortó con una carcajada. Entiendo. Tu amor por tu pueblo es un espectáculo, princesa mía. ¡Qué noble eres! Su afirmación la pilló por sorpresa. Ella solo pudo parpadear en respuesta. Santa, en efecto, continuó él. Benévola y compasiva, y piensa en su pueblo. Mantienes bien esa imagen. Lo que hiciste el invierno pasado, también fue una táctica impresionante. Tanto que parece que incluso te has ganado la confianza de mi hija con ella. La actuación con el trigo de antes también. Parece que tienes un don con los corazones, princesa mía, y los manipulas a tu antojo. Un talento extraordinario, dada tu edad. No hay que subestimar a los jóvenes, ¿verdad? Ja ja ja. Yual se rió suavemente antes de añadir, ¿es eso entonces, asegurar que la gente no pase hambre? Esa es una causa justa con la que pretendes vincularnos. ¿Creías que me limitaría a asentir y sonreír mientras la pretensión sea noble? Mia notó que sus palabras tenían espinas. De hecho, habían sido espinosas desde el momento en que mencionó la confianza mutua. No era la hostilidad manifiesta de una espada puntiaguda, sino una púa. Una espina. Demasiado pequeña y demasiado fina para que se notara fácilmente. Si sus palabras eran trigo, esto eran las espinas. Eran espinas peligrosas que le provocarían mucho dolor y sufrimiento más adelante si las cruzaba sin cuidado. Debía vigilar sus pasos y acercarse a ellas con el máximo cuidado.
Con sus sensores de peligro sonando en su cabeza, Mia extendió tranquilamente la mano a través de la mesa, hacia una gran pila de frutas. El plan, como de costumbre, era recargar su cerebro a través de los dulces. Se metió en la boca unas bayas de perugín. Su sabor agridulce despertó inmediatamente las partes adormecidas de su cerebro. Recién azucarada, estudió los rostros de Yual y Sayua con renovada atención. Se le ocurrió una idea. ¿Y si la reputación del imperio era aún peor de lo que pensaba? Creía que la gente confiaba en el imperio tanto como en un comerciante de poca monta como Sayuak. Ese razonamiento la había llevado a concluir que erosionando solo un poco su confianza en él, inclinaría la balanza a su favor y evitaría que traicionaran a Tearmon. ¿Había sido su suposición demasiado optimista? Se mordió el labio. De ser así, sería un caso atroz de exceso de confianza. La guerra no se gana con suposiciones optimistas. Su ejército de 100.000 hombres resultó ser en su mayoría nuevos reclutas y novatos desventurados. Solo había un puñado de soldados de verdad, casi tantos como su enemigo. En términos de fuerza de combate, estaban realmente igualados. Y lo que es peor, había acudido a esta batalla sin pensar más en su plan de batalla que en «me abalanzaré y me llevaré la victoria». ¡Qué terrible error! Esto no augura nada bueno. Desesperada por encontrar una forma de salir de este aprieto, se devanó los sesos, pero Yual no le dio tiempo suficiente para formular un plan. ¿Confianza para el pueblo? No hay necesidad de tanta palabrería. Si quieres retorcerme el brazo, entonces, por supuesto, sigue adelante e inténtalo. Trae a tus militares y fuerza tu voluntad sobre nosotros. Ambos sabemos que Perugin no tiene la fuerza para desafiarte. Ah, pero eso no tendría sentido. Si retengo a alguien por la fuerza, cuando la fuerza desaparezca, se volverá inmediatamente contra mí. Se convertirá en mi enemigo cuando esté más débil, lo cual es literalmente el peor resultado posible. Ger. Estúpidos nobles de Tearmon. Sé que siempre han sido unos imbéciles, pero no esperaba que hubieran hecho tanto daño. Encontrándose de repente en la cuerda floja, maldijo en silencio a sus compañeros aristócratas antes de seguir agonizando por la penosa situación en la que sus malas actitudes la habían puesto. Eso no es cierto, padre. Justo en ese momento llegaron los refuerzos, y desde la dirección menos esperada. La voz de una mujer sonó desde la entrada del salón de banquetes. «Erschia, ¿has vuelto?» La segunda princesa de Perugin, Erschia Tafrif Perugin, estaba en la puerta. «Saludos, padre. Te he echado de menos». Ranie dejó escapar un suspiro de alivio ante la aparición de su hermana, pues era ella quien le había pedido que viniera. Originalmente Erschia había planeado renunciar a su regreso a casa este verano. Su trabajo como profesora en la Academia Santa Mía la mantenía muy ocupada, además de la misión crucial que le había encomendado Mía, mejorar las cepas de trigo mediante la investigación de la cría selectiva. El Festival de la Cosecha de Gracias era un acontecimiento importante en Perugin, pero el baile lo podía realizar Ranie. Pensando en dejar que su hermana pequeña se encargara de las cosas este año, había enviado una carta explicando su intención de no volver a casa, solo para recibir una respuesta inesperada. Padre está actuando de forma extraña, así que pensé en pedirle que volviera por si acaso. Vaya que me alegro de haberlo hecho. Ah, has vuelto a casa. Veo que estás bien de salud, dijo un sorprendido Yual. ¿Pero no enviaste un mensaje informando de que no ibas a poder volver? Sí, pero hay algo de lo que necesito hablar con ustedes, así que he vuelto. ¿Necesitas hablar conmigo, dices? Ranie ignoró la mirada reprobatoria de su padre y se metió una pieza de fruta en la boca como si no tuviera ni idea de lo que estaba pasando. Además, no creía haber hecho nada malo. Se mire como se mire, es mucho mejor tener a la princesa Mía de nuestro lado. Estaba segura de ello. Su anterior conversación en la habitación volvió a aparecer en su mente, durante la cual Mía había dicho que su enfoque de la persuasión se reducía a una palabra: confianza. Había dicho explícitamente que no tenía intención de obligar a Perugin a obedecer por la fuerza. Ranie había estado allí, y lo había escuchado con sus propios oídos. Ranie miró entonces hacia el joven que estaba detrás de Mía. Aunque estaba parcialmente oculto por sus gafas, su mirada era sin embargo aguda y atenta. Se trataba de Ludwig, uno de los súbditos de mayor confianza de Mía,
y había sido uno de los primeros en hablar. Cuando escuchó por primera vez lo que tenía que decir, apenas pudo contener su asombro. Lo que siguió fue una ola de indignación. Tuvo que obligarse a callar, pero por dentro echaba humo pensando que un hombre así, que sugería usar amenazas contra nosotros, no era digno de ser el súbdito de Mia. Ahora, sin embargo, le resultaba dolorosamente claro cuál había sido su intención. La había afrentado a propósito para que pudiera escuchar los verdaderos pensamientos de Mia. Como resultado, Mia había dejado absolutamente clara su postura, sin dejar lugar a dudas en la mente de Ranie. Un hombre con la suficiente inteligencia para servir tan de cerca a su lado. Me pregunto qué ve a través de esas gafas suyas. Deben ser las verdades inamovibles del mundo. Verdades que ni siquiera puedo empezar a comprender con mis limitados conocimientos. Mientras Ranie tenía su momento privado de asombro, la conversación de Erstia y Yual continuaba. He estado enseñando agricultura a los niños en la academia de la princesa Mia, padre. Eso he oído. ¿Lo has oído? Entonces, ¿también has oído que, por orden de ella, he estado investigando cómo cultivar trigo resistente al frío? ¿Trigo, resistente al frío? Yual retrocedió con una expresión de desconcierto tan evidente como la de todos los demás rostros peruginos presentes. Incluso Sayuak se quedó mirando sorprendido. Ersia hizo una profunda reverencia y se volvió hacia Mia. Mis disculpas por preguntar a posteriori, princesa Mia, pero, ¿está bien que informe a mi padre de mi investigación? El hecho de que su hermana se desviara de su camino para hacer una pregunta extraña se parecía tanto a la escena que estaba ocupando los pensamientos de Ranie que, por reflejo, estableció una conexión. Oh, ya sé lo que es. Erstia está tratando de hacer lo mismo que Ludwig. Erstia ya sabía lo que buscaba Mia. Entendía lo que la llevaba a impulsar el desarrollo de trigo resistente al frío. Incluso era consciente de lo que pretendía hacer con los conocimientos adquiridos. Trigo que puede sobrevivir en el frío. Si tal cosa existiera, sería un arma extremadamente poderosa para tener durante las hambrunas causadas por las cosechas dañadas por el frío. Mientras otras naciones luchaban con cosechas pobres, la que poseyera esta variedad disfrutaría de rendimientos normales. Por lo tanto, el conocimiento de tal asunto normalmente se mantendría en secreto, definitivamente no era algo que debiera ser revelado en un lugar como este. Al menos, eso era lo que dictaba el sentido común de Perugin. ¿Por qué no iba a estar bien? Mia arqueó una ceja, a pesar de que la reacción calmada era completamente incongruente con el hecho de que se acababa de revelar información extremadamente delicada relativa al interés nacional de Tearmon. Estaba tan tranquila, de hecho, que casi parecía que no apreciaba del todo la gravedad de lo que acababa de ocurrir. Después de asegurarse de que Yual viera bien la expresión despistada de Mia, Erstia continuó. Con la ayuda de mis alumnos de la academia, he estado investigando cepas de trigo que puedan crecer en el frío. Cada avance que hacemos es un paso más hacia la realización de mi sueño infantil de erradicar el hambre del mundo. Creo que es un trabajo muy significativo. Tonterías. ¿Trigo que puede crecer en el frío? Tal cosa no puede existir. Qué raro que digas eso, dijo Mia, metiéndose en la conversación. El trigo resistente al frío definitivamente existe, y Erstia y Cyril definitivamente encontrarán una manera de cultivarlo. Hablaba con convicción, no con certeza, como si tuviera conocimiento del futuro. Era una muestra de confianza suprema en las habilidades de Erstia. Ante el hecho de que una princesa de Tearmon aparentemente confiara más en su hija que en él, Yual se sumió en un silencio contrariado. Después de un tiempo dijo, pero aún así, solo sirve a los intereses de Tearmon. Sí, es cierto que si se desarrolla un trigo resistente al frío, la gente lo comprará para sobrevivir. Habrá una gran demanda y Tearmon, al ser quien tiene el trigo, acaparará fácilmente los beneficios. La princesa Mia tiene la intención de compartir el conocimiento del trigo con todas las naciones vecinas. Sin perder el ritmo, Erstia rebatió inmediatamente el argumento de su padre. ¿Qué hace falta para convencerte de que actúa por el bien común, porque crees que me deja hablar a mí? Erstia habla con la verdad, dijo Ranie. Se levantó dándose cuenta de que si había un momento para hablar de lo que Mia había hecho por ella, era ahora. La princesa Mia también fue una presencia esclarecedora para mí.
Me dijo que después de que Erstia consiguiera desarrollar el trigo, yo debería ayudar a difundirlo por todo el continente. En un momento en el que buscaba una dirección en mi vida, ella me mostró un camino hacia adelante, un camino muy significativo. Incluso ahora, Ranie podía ver el radiante camino en su mente. Era un camino del que podía sentirse orgullosa, porque conducía a un futuro más brillante. Por encima de él brillaba la luz de la gran sabia del imperio, para siempre un faro en su vida. ¿Por qué es una locura? Incluso si se pudiera desarrollar trigo resistente al frío, ningún gobernante entregaría esa experiencia a otras naciones. Es demasiado importante. Imposible. Para Yuval, cuyo objetivo siempre había sido aportar riqueza a Perugin a través de la agricultura, la lógica simplemente no tenía sentido. La tecnología agrícola no tenía precio para Perugin, era tanto su tesoro como su arma. No podía aceptar la idea de que Tearmon estuviera dispuesta a regalar algo tan importante. Si es necesario, puede llevar los resultados de su investigación a Perugin, dijo Mia. Erstia es una princesa de Perugin, después de todo. Si hace un descubrimiento útil en Tearmon, sería natural que quisiera aplicarlo a la agricultura de su propio país. Su sonrisa era relajada. Casi compasiva. Esto es solo una idea por ahora, pero con su permiso, también me gustaría tomar prestadas algunas tierras de Perugin y cultivar aquí trigo resistente al frío. En mi opinión, trabajar en colaboración en este proyecto de investigación tendrá un impacto positivo y significativo para nuestras dos naciones. En este punto incluso Yuval no tuvo más remedio que aceptar que Mia se tomaba en serio lo de asegurarse de que la gente no pasara hambre, no solo su propia gente, sino la de todas las naciones cercanas. Lo entenderá. Debe hacerlo. Esto debe haberle convencido. La ferviente esperanza de Ranie, por desgracia, sería traicionada. Si realmente eres una princesa que se preocupa por toda la gente, entonces ¿por qué? ¿Porque guardas silencio? ¿Porque apruebas el trato de Tearmon a Perugin? ¿Es porque en el fondo deseas que sigamos como hasta ahora, como esclavos de tu imperio? Preguntó el rey de Perugin, con la voz un poco temblorosa mientras forzaba las palabras a través de los dientes apretados.